No sé qué pasó, pero bueno, ya estamos de nuevo. Es un relajo estas clases en línea. Bien. A ver. ¿En qué estábamos? Yo me perdí. Alguien que haya prestado atención y me diga en qué estábamos. Cuando disminuye el gasto cardíaco, cuando no había tanta nefrosis. Ya. Bueno, necesitamos asegurar un volumen para mantener la tasa de filtrado glomerular y una presión, ¿verdad? Entonces, si hay una disminución del gasto cardíaco o en los estados de hipovolemia, nosotros obviamente vamos a tener una disminución del flujo y la tasa de filtrado glomerular va a disminuir, lo cual se va a ver clínicamente en el paciente como muy bien, oliguria o anuria, porque incluso puede llegar a la anuria de ese paciente. Asimismo, necesitamos que haya una buena presión de flujo sanguíneo, ¿verdad? Y ya ustedes saben que estaba por el volumen o por la resistencia vascular periférica. En el caso de que haya una constricción de la arteriola aferente, recuerden que es como una manguerita, ¿no? Yo tengo un extremo que es la aferente y un extremo que es la eferente. Si yo presiono el extremo de la aferente, la que entra, ¿qué pasa con el flujo? ¿Cómo va a estar? Disminuido. Entonces la tasa de filtrado glomerular va a bajar. Diferente de si actúo sobre la arteriola deferente, en donde si yo ese extremo lo presiono, aumento la presión intraglomerular, ¿verdad? Y doy chance a que esa sangre se mantenga por más tiempo y pueda haber mayor filtrado, ¿ya? Eso es importante. Entonces, el volumen y la presión que manejan estos vasos, ya se me perdió el mouse, ¿dónde está? Aquí está, ya. Entonces, ese volumen y esa presión deben de mantenerse, ¿verdad? Otro aspecto importante que hay que tener en consideración, en este caso, va a ser que a más de los procesos en los que haya alteración del flujo o alteración de la presión, tenemos que, tiene que haber una homeostasis o un equilibrio en la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática normal? 195. 180. 285. 285 a 295 miliosmoles, ¿verdad? Entonces, esa osmolaridad debe de mantenerse y se da gracias pues a la detección que hacen las células de la mácula densa en cuanto al flujo que circula por estas arteriolas. Y eso allí es algo importante porque la mácula densa, su trabajo es asegurar asimismo que se mantenga el volumen y la presión adecuada, ¿verdad? Y eso lo va a hacer asegurando que hay una buena retención de líquidos y solutos, es decir, que va a activar sistemas, como es el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a permitir asegurar van a asegurar el propio estado adecuado de la osmolaridad y del medio interno, es decir, el vascular siempre debe de mantenerse. Entonces eso lo va a hacer por medio de los varoreceptores que tienen estas células, que van a medir la presión, y también por medio de quimioreceptores que van a sensar las moléculas de cloruro de sodio, y de esa manera van a darse cuenta si está adecuada la cantidad de solutos para el solvente, que en este caso es el plasma, ¿sí? El volumen, nuestra volemia es aproximadamente de 5 litros, ¿sí? Y eso es importante, porque esa volemia se filtra alrededor de 60 veces la parte plasmática, obviamente, ¿no? Del 20% del gasto renal que está constantemente circulando, porque hablemos, por eso la tasa de filtrado glomerular es por 1 minuto, porque es por el gasto cardíaco. Es decir, por cada minuto el corazón está bombeando sangre, y eso hace que al estar bombeando, en cada minuto nos llegue el 20% de ese flujo, el 20% de ese flujo, el 20% de ese flujo. Entonces la volemia se filtra alrededor de unas 60 veces. Son siquiera alrededor de 180 litros que se filtran en la región cortical renal, ¿sí? De esos 180 litros que se filtran, solamente aproximadamente ¿cuánto excretamos? Litros en 24 horas, pues no, 180 litros en 24 horas. 1.5 de volumen urinario o de diuresis en 24 horas en un ser humano normalmente, ¿verdad? El típico ejemplo del hombre de 70 años, bla, bla. Que va a variar, puede ir, a veces ciertos libros lo ponen como 1.3 a 2 o 2.5, dependiendo de la ingesta de líquidos
o de la ingesta de sodio que tenga el paciente, ¿sí? El artículo que mandé la otra vez el doctor estaba interesante, que hablaba sobre que el aumento de la ingesta de sodio te aumenta la tasa de filtrado glomerular, pero crónicamente te produce una disminución, ¿sí? Ya. Entonces, ese plasma que se filtra aproximadamente todas esas veces por aquí, a duras penas y un 2%, un 3% es el que va a ser excretado. Es decir, va a ser ultrafiltrado y va a pasar los procesos de modificación por los túbulos renales, llega al túbulo colector, va por la pelvis, llega al ureter, viaja a la vejiga y se expulsa a través de la orina por la uretra, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay ocasiones en las que el mismo riñón puede reabsorber no solo el 98%, sino el 100% completamente, ¿verdad? Como en los estados de deshidratación. Tenemos un paciente que está pasando un estado de deshidratación y cómo respondería el riñón ante esa circunstancia. Alguien que me diga. Reteniendo líquidos. Retención de sodio y volumen. Ya, pero ¿por medio de qué? ¿Cómo? No solamente retiene líquidos, sino que ¿qué hace el riñón? Mediante la diurética. Ya, muy bien. ¿Pero cómo? Vamos, o sea, organícenlo mejor. Ustedes ya están leyendo... Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ¿qué va a suceder? Retención de sodio. La secreción de... Hay retención de sodio, ya. Aumenta la hormona antidiurética. Se activa también la hormona antidiurética. A ver, si nosotros estamos con un paciente en estado de deshidratación, un paciente que no está teniendo la ingesta adecuada de líquidos, lo primero que va a suceder es que la reabsorción tubular, en este caso, va a estar aumentada. Ustedes saben que cuando se produce el ultrafiltrado plasmático, el 80% de sodio y agua se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y el 20% un porcentaje de eso se puede ir reabsorbiendo a lo largo de los túbulos renales, pero mucho menor, especialmente en el túbulo contorneado distal. Y en el colector, donde se producen los últimos cambios de la orina. Pero si el paciente está en estado de deshidratación, hay aumento de esa reabsorción gracias a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Pero no solamente eso, la aldosterona, además de que la angiotensina 2 actúa como vasoconstrictor, también estimula las glándulas suprarrenales para que secreten la hormona aldosterona, la cual va a actuar en los receptores de acuaporina y va a permitir obviamente que estén permeables y entre más líquido al vascular, ¿sí? Y de esa manera asegurar perfusión. Al mismo tiempo, esta hormona también estimula, ¿qué cosa? Los centros de la sed. Y al ir ya a la parte central, ¿quién más también se activa? La hormona ADH, ¿verdad? Entonces es un conjunto, es una orquesta que está llevada a cabo por lo que es el riñón. Ya, entonces esto asegura que la persona tenga un volumen suficiente y que no pierda líquidos. Mientras menos agua toman, menos van a orinar, ¿sí? Y esto aquí no solamente trae efectos para la parte de asegurar volumen, sino también obviamente el sistema uroexcretor, porque la disminución de la diuresis también promueve la proliferación bacteriana y otros factores más que ustedes ya los vamos a ver en el segundo parcial. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les iba a decir de esto? Déjenme que me acuerde bien. Sigamos. Sigamos en este dibujito de aquí que es chévere. A ver. Los vasos sanguíneos son tubos, ¿verdad? En donde viaja la sangre. La sangre se compone de elementos formes o de sólidos y la parte plasmática, que es la parte líquida. Como en todo tubo, si ustedes ponen en un recipiente que sea cilíndrico, ponen agua con solutos, generalmente siempre el líquido por el peso de los solutos se pega hacia las paredes, ¿cierto? Y en el centro se queda la parte sólida. Entonces, hagamos de cuenta que esto negrito representa la parte sólida y esto blanco representa donde viaja el plasma, hacia las paredes del vaso como tal, ¿verdad? Entonces, esta barrera de filtración que se da por las fenestraciones del endotelio papilar, por esta sustancia amorfa que en su mayor contenido está formada por glúcidos y especialmente proteoglicanos, como en el caso del heparansulfato, y por los
pedicelos de los podocitos, que producen interdigitaciones o pequeños espacios donde también va a pasar lo que es el plasma ultrafiltrado. Entonces tenemos, como quien dice, 3 barreras o 3 mecanismos que hay que atravesar para que puedan llegar al espacio urinario o al espacio de Bowman y sean recogidos como ultrafiltrado plasmático, ¿sí? Es por eso que la orina es un líquido que en normalidad debería de ser estéril. Los chicos que tengan infección o de vías urinarias nos van a hablar acerca de cuándo identificamos una infección, el porcentaje de bacterias que deba tener, e inclusive cuándo, de dónde proviene la muestra para poder tener una medición más certera o más segura. Igual en la práctica de EGO la vamos a analizar, ¿ya? Entonces, este espacio urinario es donde va a pasar lo que es el ultrafiltrado plasmático. Y hay sustancias que obviamente van a pasar junto con el plasma, ¿ya? Pero que en su mayoría van a volver a ser reabsorbidas porque no necesitan perderse, ¿ya? Sustancias que pasan por aquí que van a liberarse junto con el plasma, que van a pasar al espacio urinario, ¿cuáles son? ¿Qué pasa por allí? Si sabemos los solutos. Ya, pero ¿qué solutos? Sabemos que la elaboración de orina es un objetivo. La urea. Muy bien, la urea. ¿Qué más? El sodio y el potasio. Sodio, Glucosa. potasio, glucosa, muy bien, ciertos aminoácidos, los productos nitrogenados que van a poder tener cierto paso por ahí, ¿verdad? Algo importante que ya lo mencionamos es que las proteínas no van a ser excretadas, ¿verdad? Debido a esta barrera electropulsiva que se forma gracias al heparansulfato que hay en la membrana basal glomerular y gracias a la electronegatividad que ellas de por sí tienen, como por ejemplo la albúmina. Entonces, negativo con negativo se repele, ¿verdad? Sin embargo, se acepta cierta proteinuria, un rango de proteinuria que es muy, muy bajito, creo que son 150 miligramos, cuando hablamos de esas proteínas que no les parabola, esas chiquitas como la de Tom Horfel, ¿verdad? Y se acepta un rango de albuminuria que se escapa, por mucho que estén estas barreras, y que pueda pasar, que va a ser de 30 miligramos en 24 horas, que puede estar aumentada, o sea, que lo podemos tener presente más que todo en condiciones fisiológicas no llegado. En condiciones fisiológicas como es, por ejemplo, el ejercicio prolongado, el estar de pie mucho tiempo, ¿verdad? O en condiciones patológicas como por ejemplo la aparición de fiebre. Pacientes que desarrollan fiebre por cualquier cosa podrían tener cierto valor de albuminuria que es aceptable, pues no. Pero en normalidad no debería de eliminarse, y si encontramos esas proteínas, ya les digo, son las de Tom Horfel, que se van descamando y desprendiendo, y son esas proteínas chiquitas que nadie les parabola. Pero la albúmina y las globulinas no deberían excretarse por la orina. De hecho, la IgM no pasa por la fenestra porque es grande. Entonces, no me acuerdo el tamaño exacto, pero me parece que la IgM, al ser una de las más grandes, no puede ser excretada. O ninguna inmunoglobulina puede ser excretada, pero porque son cargas electronegativas. Pero la IgM es grande, me parece que igual no cabe en las fenestraciones del endotelio, ¿ya? Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya, entonces, estas sustancias que pasan al espacio urinario, por más que la orina se forme para excretar sustancias o tóxicos, como es el caso de los productos nitrogenados, igual pasan otras sustancias que van a ser devueltas al vascular, ¿sí? En un porcentaje, porque recordemos que para que la orina se forme igual va a necesitar de agua, de sodio y de potasio, una fracción que se debe excretar, ¿sí? Que arrastra consigo agua para la completa elaboración de la orina. Pero igual debe haber un porcentaje que se reabsorba, y eso se va a dar ya a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿qué va a suceder? Las moléculas, como por ejemplo la glucosa, que lo hacen a través de transportadores, tienen un umbral de reabsorción que puede llegar a un límite, antes de que patológicamente lo podamos ver como glucosuria, que es ¿cuánto? 180. Muy bien, 180 es el umbral de reabsorción de la glucosa. Entonces, en los pacientes que tienen glucosuria, nosotros ya podemos presumir que su glicemia capilar está más de 180, o sea, va a estar mucho más elevada, ¿verdad? Porque ese umbral de reabsorción ya se agotan los transportadores GLUT, entonces va a excretarse o eliminarse. Pasa tanto las moléculas de glucosa que ya no se las puede captar a todas, ¿sí? Y como ya no se las puede captar a todas, se van a perder por la orina en el caso de un paciente diabético, ¿verdad?
que es lo que el doctor les va a enseñar a ustedes como síndrome de Fanconi adquirido, aunque recordemos que el síndrome de Fanconi es una alteración congénita que podemos ver en los pacientes pediátricos, donde ellos tienen pérdida no solamente de glucosa, sino de muchas sustancias por la orina, proteínas transportadoras, las propias proteínas, las globulinas, entonces pierden muchas sustancias por orina, porque es un defecto que ellos ya tienen en esta barrera de filtración, donde va a permitir el paso de todas estas sustancias. ¿Qué más les iba a decir sobre eso? Ya, los iones de sodio y potasio que se van a excretar y que van a llegar al espacio urinario, cuando pasan por el túbulo contorneado proximal, especialmente el sodio, va a sufrir esta reabsorción nuevamente con agua, ¿sí? Es por eso que yo les decía, si la volemia está constantemente circulando por aquí para ser filtrada, 180 litros más o menos en 24 horas, aunque pase mayor cantidad, igual en los túbulos renales va a volver a ser reabsorbida. Y solamente un pequeño porcentaje es el que vamos a excretar en forma de orina para depurar los metabolitos tóxicos que no debemos tener en nuestro organismo. ¿Ya? Algo más les iba a comentar de esto, déjenme acordar. Con respecto a los podocitos, su misma histología o su misma configuración, que son estas células llamadas así porque parece que tuvieran piecitos, pues se llaman podocitos, ¿ya? Y esos podocitos a su vez tienen las estructuras que son los pedicelos, que van a formar también asimismo parte de esta barrera de filtración glomerular, para asimismo amortiguar o impedir que si algo logró escaparse por medio de la luz por medio de las fenestraciones endoteliales o logró evadir la sustancia amorfa que es la membrana basal glomerular, acá sea detenida. Y esto es importante porque entonces nosotros en normalidad no tenemos hematuria, ¿sí ven? No pueden haber pérdidas de eritrocitos por la orina. ¿Y eso qué característica importante nos da? Que lo veremos en examen general de orina, cuando nosotros encontramos hematías en la orina. Los cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos mencionaron por allí. ¿Ustedes saben por qué se forman cilindros en el sedimento urinario? ¿Cuántos tipos de cilindros tenemos? Síndrome nefrítico pone Melanie García. Ya, pero ¿qué característica tendrá? O sea... Cilindros hemáticos, cilindros hialínicos. Ya, cilindros hialinos, que generalmente esos son fisiológicos. Cilindros hemáticos. ¿Qué más? Cilindros granulosos y cilindros serios, ¿verdad? Para la siguiente clase tienen que saber cada uno de esos cilindros y para qué sirve. Recuerden que la siguiente clase hay lección, ¿ya? Entonces lean eso. Todo lo que son los cilindros. Recuerden que la orina viaja por un sistema tubular colector y cuando estas sustancias se quedan allí y se precipitan, forman el contenido. O sea, es como que yo tenga un tubo, ¿no? Tengo el tubo y adentro se me tapa con algo. Esa cosa va a salir en forma de cilindro, pues se llaman cilindros. Pero tienen que tener en cuenta cuando hablamos de cilindros hemáticos, cilindros serios, cilindros granulosos, cilindros hialinos. Ahora, lo que yo les preguntaba, entonces en normalidad no se escapan los eritrocitos por la barrera de filtración. Pero ¿qué sucede cuando tenemos hematías en orina? En la práctica que veremos vamos a hacer los exámenes de orina. A lo mejor encontramos un nefrópata entre ustedes. Hay una lesión Un daño mesangial. A ver, vamos, hablen duro porque hoy día estoy sorda, no les oigo. Un daño en lo que es en los capilares, en las fenestraciones capilares, hay un aumento de ese espacio. Ya, ¿qué más? Daño mesangial. Ya, daños en el mesangio, ¿qué más? daño del diafragma de los podocitos. Muy bien, ¿qué más? O sea, daño en la barrera de filtración glomerular, es lo que me están dando a entender, ya sea por las fenestras, por los podocitos, etc. ¿Qué más significa que tengamos hematías en orina? Puede ser en el sistema excretor, puede haber una litiasis o... Muy bien, una litiasis renal que me está produciendo lesión y eso hace que haya un sangrado y yo lo pueda encontrar en el examen de orina. Pero si yo veo la orina roja,
Entonces, descartar una causa urológica Era un y mega una cálculo. renal. Descartar También puede causa ser urológica y pigmentos. una renal. ¿Qué causa urológica y qué causa renal? Que la En mujer, un hombre una prostatitis que puede también hacer urológico. Ya, la mujer está en su periodo también. Ahí, muy bien, hay que descartar periodo menstrual al momento de la toma de la muestra, es cierto, y eso muchas veces se olvida. Son capaces de interconsultar a un nefrólogo cuando en realidad la paciente estaba menstruando. ¿Qué más? hay que descartar también otros pigmentos, como miopía. Lesión de vías urinarias bajas en la vena, La alimentación. la uretra. Por ahí me gustó, alguien dijo la alimentación. ¿Por qué? La remolacha provoca una coloración así, medio rojiza en la orina. Sí, pero si no hablamos solo de remolacha, ¿qué término utilizaríamos para diferenciar a ese conjunto de sustancias que al excretarse por la orina nos hacen pensar que hay hematuria? Carotenos. Ya, carotenos, pero si no es solo por carotenos, ¿cómo lo englobaríamos? ¿Cómo? Con P. Pigmentos. Pigmentos. Exacto, por pigmentos. Y eso es importante, porque yo estoy hablándoles de que por allí no debe pasar. Y si encontramos sangre en el examen de orina, hay que ver que puede ser por muchas causas, no necesariamente una glomerulopatía, que sí es una causa importante, que sí puede ser posible porque no es la única, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? ¿Cómo sabemos si el paciente está sangrando por una litiasis o si tiene un daño de la barrera de filtración? El antecedente que de dolor, ¿cómo lo diferenciamos? Los cilindros. ¿Ya? ¿Qué pasa con los cilindros? Cuando es un sangrado renal va a haber cilindros hemáticos. Cuando es un sangrado de vías urinarias, mejor dicho, urológico, no vamos a tenerlos. Ya, te llegó Juanito con un examen de orina que se hizo en el subcentro de la Trinitaria, donde a duras penas y ahí la tira reactiva. Y dice que le dicen que tiene sangre en la orina. Él viene y te cuenta eso. Ya no sabes si hay cilindros. ¿Qué otra cosa buscas ver? ¿Qué otra cosa pedirías? ¿O le harías un nuevo examen y pedirías que identifiquen cilindros? ¿Y qué más? Examen de sangre para ver sangre en la orina. Ouch. Ya tienes que hacer, no el examen físico, sino, a ver, el examen de orina, que ya lo veremos, se divide en físico, químico y sedimento, ¿verdad? Hay que ver el sedimento para ver la presencia de eritrocitos, que te los cuantifiquen, porque a veces tenemos microhematuria y a veces tenemos macrohematuria, y entre la macrohematuria hay que descartar la hematuria por pigmentos, que vendría a ser una pseudohematuria, porque en realidad lo que estamos viendo reflejado es pigmentos, ¿ya? Aquí no lo hacen y es algo tan sencillo, porque yo he leído la técnica y se ve tan sencillo, pero hay que identificar la forma del eritrocito cuando ustedes encuentran eritrocitos en la orina, porque la forma nos va a separar las aguas. ¿Cómo se llaman esos eritrocitos? Dismórficos. O también llamados... Fenestrados. ¿Cómo? Cremados. Crenados o crenocitos, exacto. Crenocitos dismórficos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en este pequeñito espacio, un eritrocito que son aproximadamente 120 micrómetros, me parece que es la medida, no va a pasar por esto que mide entre 50 a 75, algunos dicen hasta 100, pero bueno, no va a pasar por aquí. Entonces ese eritrocito, si pasó por aquí, se tuvo que deformar o se tuvo tuvo que, al pasar por ahí, perder su forma original de disco bicóncavo sin núcleo, que es el eritrocito, para poder pasar por ahí y ser eliminado. A diferencia que cuando tenemos alguna lesión en el sistema excretor como tal, como lo dijo su compañero, allí hay descamación epitelial y por ende, como ustedes saben que todo se acompaña de tejido conectivo donde están los vasitos, pueden haber estos sangraditos donde podemos encontrar eritrocitos. Entonces, ver la forma del eritrocito es fundamental. Identificar, creo que no todos los laboratorios lo hacen, el MSP peor. Entonces, es importante que se identifiquen esos eritrocitos, porque nos va a separar las aguas si estamos hablando de un sangrado netamente glomerular o si estamos hablando de algo del aparato excretor. Y con respecto a la hematuria por pigmentos, esto también es importante porque generalmente la vamos a observar como macrohematuria,
que muchas veces puede ser fisiológica y otras veces patológica. En antes alguien mencionó una fisiológica, mencionen otra fisiológica y mencionen más patológicas, vamos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, se murió el paciente, vamos. Vamos, Puede ser. mencionen. Abdomiólisis. Rhabdomiólisis, muy bien. Podrías tener una fase hematuria y ahí el pigmento es la Mioglobina. Mioglobina. mioglobina, muy bien. La cual te puede producir ¿qué cosa? Vamos, vamos, vamos. Falla renal. Renal aguda. Una necrosis Falla renal renal. aguda de tipo, Prerenal. ay, ¿qué pasó? De tipo renal o intrínseca o parenquimatosa o establecida. Nunca se olviden de eso. La prerrenal es por hipovolemia o disminución de flujo, ¿ya? Que es la más común. Y ahí tenemos la establecida o intrínseca que se da entre, bueno, esa se divide. Pues puede ser como el otro. Ustedes, a ver, ¿cómo se clasifica la falla renal aguda intrínseca? O parenquimatosa, o renal propiamente dicho, o establecida. Vamos, vamos, vamos. Tubular. Glomerular o tubular. Glomerular, tubular o túbulo intersticial, Tubular. ¿verdad? Entonces ahí tenemos la rhabdomiólisis, que se produce ¿en qué casos? Atletas más que todo. Cuando Ejercicio tiene, intenso, ¿qué más? Vamos, ejercicio intenso, ¿qué más? Vamos. cuando aplastamientos. Aplastamientos, ya, ¿qué más? Quemados. ¿Qué más? Quemados, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, unita más ya. Deshidratados. Se les acabó la imaginación a ustedes, vamos. En enfermedades autoinmunes también creo. Más raro, muchísimo más raro, pero bueno. Y una que es común, que sí podemos ver en los pacientes, en las que se podría encontrar un grado de rhabdomiólisis. Fisiculturistas. Ya, pues ya dijeron, ejercicio intenso. Es que Estatus convulsivos, chicos. Estatus convulsivos donde el paciente haga convulsiones tónico-clónicas generalizadas intensas por más de 20 minutos, 30. Hay estatus convulsivos que no salen y realmente la contracción muscular es tan severa que podría en ellos haber ruptura de las fibras musculares con liberación de mioglobina y por ende una rhabdomiólisis marcada que te pueda presentar una falla renal aguda de tipo parenquimatosa. Bien, otra causa, vamos, otra causa. De pigmentos, patológica, vamos. Vamos. Ya dijeron rhabdomiólisis, vamos, ¿qué más? Porfirias, creo. ¿Cuál? Porfirias. Las porfirias, muy bien, las porfirias, esas son unas enfermedades fascinantes. Las porfirias, esas son enfermedades autosómicas, me parece que son autosómicas dominantes, hay una alteración de los citocromos allí, ¿no? En esa vaina. Te pueden cursar incluso con organomegalias, enfermedades de depósito. Esas porfirias son unas, bueno, aquí yo nunca he visto una porfiria, no sé si aquí haya, sean comunes o algo, pero sí, las porfirias también. ¿Qué otra cosa? Algo más, menos raro, otro pigmento menos raro. Patológico, pero. Hemoglobina. Muy bien, la hemoglobina, como es el caso de... nocturna. Te fuiste a la hemoglobinuria paroxística nocturna, un tema muy fascinante, excelente, hemoglobinuria paroxística nocturna, que se caracteriza por qué cosa. ¿Por qué te Mañanas produce oscuras y atardeceres amarillos. orinas oscuras? En la mañana la orina es oscura y en la tarde es amarilla. Eso, o tú... No, eso no lo conocía. yo lo leí en Sí, pero esa mapa. frase la utiliza, si no me equivoco, el doctor Sabanto. Y el doctor Nino también decía, recuerden que en la mañana, hasta que salga el sol, está oscuro y luego... Pero sí, efectivamente, hemoglobinuria paroxística nocturna, lo cual es una alteración que te produce la excreción de este pigmento de hemoglobina y vas a tener, en este caso, las orinas oscuras a causa de este pigmento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, la hemoglobina en este caso también por las hemólisis, ¿sí? ¿Verdad? Aparte de la hemoglobinuria paroxística nocturna, las grandes hemólisis también te pueden producir esta coluria o esta falsa hematuria por aumento de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pero bueno, ahí lo descartas por otras causas. Enfermedades hemolíticas importantes, como por ejemplo, hemólisis. la hemofilia. Ya, anemias hemolíticas autoinmunes. Esa es una gran clasificación. Anemias hemolíticas autoinmunes y no autoinmunes.
¿Cómo las diferencias? Test de Kuhn. Muy bien, ¿eh? Mi pequeño saltamonte. Me siento orgullosa de ti. Test de Kuhn, así es. Ya, ¿cuáles son las autoinmunes y las no autoinmunes? Vamos, que ustedes ya vieron clínica, me imagino. Ya vieron, ¿no? Ya vieron medicina interna, ya vieron hematología. Ya, las no autoinmunes van a ser la coagulación intravascular diseminada, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la hemoglobinuria paroxística a frigori, ¿Qué más? y ya no me acuerdo más. Ya, pero te faltan las más comunes porque esas son más raras. La frigore es mucho más rara. Síndrome de Hell, la Síndrome de Hell, Síndrome hemolítico urémico. síndrome hemolítico urémico, muy bien. ¿Qué otras causas no son autoinmunes? la hipertensión maligna también. La hipertensión acelerada maligna, inclusive válvula cardíaca dañada. ¿Verdad? Polipídico. ¿Mande? ¿Velos qué? Polipídico. Síndrome antifosfolipídico no te produce tanto, no. En tal caso, ¿alteraciones de quién? Las mutaciones enzimáticas. Las alteraciones eritrocitarias, ya sean de la forma, de la membrana o de las enzimas, enzimopatías, como por ejemplo déficit de glucosa 6-fosfato, déficit de piruvatoquinasa, entre otras. Las de la forma, como es el caso de los esferocitos, eliptocitos, ¿verdad? Que es como la esferocitosis hereditaria. Y las que son alteraciones de, en este caso, habría dije forma, ¿cuál me falta? A ver, dije las de la forma, las de las enzimas y las de la hemoglobina, perdón, esas son las que me faltan, las de la hemoglobina, como por ejemplo la anemia drepanocítica, que también produce hemólisis. Y las autoinmunes, ahí los quiero ver. Por anticuerpos fríos y calientes. Muy bien. Donde allí entra lo que se equivocó Gregory, porque sí dijo hemoglobinuria paroxística nocturna, pero la frigori es una hemoglobinuria autoinmune, que es la única que es por anticuerpos fríos, por eso es a frigori, en donde el frío, en lugar de ser IgM, como deberían de ser, es por IgG, ¿sí? Estudien, chiquillos, estudien para sacar más tiempo y seguir ahí conversando. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Dentro del autoinmune se presenta el síndrome de Evans, ¿verdad? ¿El síndrome de? No te oigo. El síndrome de Evans. Así es, el síndrome de Evans, que no solamente te cursa con hemólisis, sino también con plaquetopenia, generalmente el debut de una paciente lúpica. Ya. Chévere, así son bonitas las clases, participen, que eso es chévere. Ya. ¿Por qué estamos hablando de las anemias? Retomemos. Mande. Por la coluria. Ya, sí, perfecto. Entonces hay que diferenciar las aguas, ¿verdad? Hay que ver si realmente estamos ante una hematuria, que pueda ser microhematuria o macrohematuria, ¿verdad? Que es lo que llamamos hematuria franca, o si estamos ante el caso de una falsa hematuria que está relacionada por pigmentos, ¿verdad? Que pueden ser por betacarotenos, carotenoides, que pueden ser por mioglobina, por hemoglobina, y que incluso por bilirrubina, y que te pueden dar la sensación de que estás teniendo una hematuria. Entonces esas vendrían a entrar en los diagnósticos diferenciales de la coluria, pero también pueden entrar en los diagnósticos diferenciales de la macrohematuria, ¿ya? Entonces, las lesiones del aparato excretor también te pueden permitir que haya salida de eritrocitos por la orina, pero tú tienes que diferenciarlos si estos eritrocitos son netamente excretores por alguna litiasis renal que tenga el paciente, ¿verdad? O si sea un sangrado vesical, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, estas mujeres que a veces hacen prolapso vesical, o por ejemplo en el caso de un paciente que tenga cáncer de vejiga. Entonces tú tienes tú haces una citoscopia y ves que el sangrado está en vejiga, descarta cáncer también en ese paciente, ¿sí? Pero si tenemos eritrocitos dismórficos o crenocitos que nos hablan de que hay una afectación de esta barrera de filtración glomerular, ya nos vamos de lleno a las glomerulopatías. Y la hematuria es un signo cardinal, es decir, que es un signo que fijo está allí, de que, y lo escribieron en el chat, del síndrome nefrítico, ¿verdad? En donde podemos tener hematuria. En el síndrome nefrótico no hay hematuria, o sí puede haber hematuria en el síndrome nefrótico. Vamos. Puede haber sí puede haber, pero... Muy bien, sí puede haber. ¿Y cómo se llama ahí? Síndrome Síndrome nefrótico impuro, ¿ya?
donde tenemos la asociación de hematuria, que generalmente no debería de presentarse en el síndrome nefrótico porque es cardinal del nefrítico, ¿sí? Cuando vamos nefrítico y nefrótico vamos a hacer todas esas diferenciaciones. Bien, entonces los pigmentos, como ya lo estábamos mencionando, también pueden pasar esta membrana, esta barrera de filtración glomerular y viajar en ese ultrafiltrado, ¿verdad? Asimismo, cuando hablamos de la eliminación de medios de contrastes que van a ser hidrosolubles y que van a poder excretar por la vía renal, ¿sí? También van a viajar esas moléculas por aquí, se van a recolectar en el espacio urinario, ¿verdad? ¿Qué más pasa por aquí? Sigan. ¿Qué más no debe pasar? No debemos de tener pérdidas asimismo de proteínas, que ya lo vimos. La proteinuria es una característica importantísima que tenemos que ver en el paciente, ¿sí? Porque si tenemos pérdida de proteínas, hay que buscar daño de la membrana, hay que buscar, obviamente, la fuga y cuantificarlas, ¿sí? Porque ya tenemos un daño que está impidiendo que esa barrera electropulsiva repela las proteínas. Entonces, no hay patología segura, ¿sí? Proteinuria segura, patología segura. Entonces, hay que buscar la causa, ¿ya? Para eso pueden hacer cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, que también te va a dar los rangos o te va a ayudar a estadificar a tu paciente con enfermedad renal crónica, el grado que esté, más A1, A2 o A3, que era lo que les ponía el doctor en los cuadritos de la primera clase, ¿sí? Porque la proteinuria también es un rango, es un marcador o pronóstico del paciente, ¿sí? A mayor proteinuria está más jodido. Entonces, eso ahí es importante. Ya hay que hacer la cuantificación asimismo de ese paciente. ¿Qué otra cosa importante les iba a decir de las proteínas? Y es por eso que cuando se pierden, especialmente en cantidades masivas, como en el síndrome nefrótico, aunque sea un paciente diabético, ya que debuta con síndrome nefrótico o que se presenta en el curso de su enfermedad, síndrome nefrótico, también hacen lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Cuando no te defiendes. Cuando ¿cómo se llama? Van a estar inmunodeprimidos, ¿ya? Por pérdida de estas globulinas que en normalidad deberían de ayudarte, ¿ok? ¿Qué otra cosa más que pasa por aquí que no debería de pasar o que sí pasa y debería de pasar? Mencionen, para que me sigan dando cuerda. Grasas. Mande. Grasas. Muy bien. Las grasas tampoco deberían de pasar, aunque no viajan en el endotelio. Lipoproteínas. Muy bien, por las lipoproteínas, inclusive por las apoproteínas que también las ayudan como transportadores, y gracias a la acción de la proteína lipasa no se pegan en nuestro endotelio, sino que siguen largo por la circulación y no se excretan. En el caso del síndrome nefrótico, donde tenemos lipiduria, a más de que haya una síntesis masiva, también tenemos la excreción de las mismas, pero es netamente por el daño de la membrana basal glomerular. O como el caso de otras patologías autoinmunes en las cuales hay anticuerpos que destruyen esta membrana, me permiten que haya esta liberación masiva de sustancias que no se deberían de excretar. ¿Qué otra cosa? Glucosa. Ya vimos, glucosa, es cierto, la glucosa pasa, pero debe ser reabsorbida, por eso tiene su umbral de reabsorción, y en el caso de que este se supere, podemos tener clínicamente lo que vemos en la tirilla reactiva como glucosuria, porque el paciente te narra que fue a orinar y las hormigas se pegaron ahí, las hormigas cochinas, pero bueno, el asunto es que él relata que efectivamente va a hacer pis, y es una orina dulce donde hay glucosa, porque el paciente está teniendo ya esta nefropatía crónica, y donde ya hay este umbral se supera y la glucosa se excreta a través de la orina y va a ser visible obviamente en la tira reactiva. Algo más les iba a decir ahorita que hablaron de glucosa, me olvidé. Cuando el paciente tiene esta pérdida de la glucosuria, mejor dicho, porque se supera el umbral de reabsorción, o en el caso de que ya tenga nódulos de Kimmel-Still-Wilson, que es la lesión escleronodular característica de la nefropatía diabética, que espero que lo mencionen cuando hablemos de diabetes, va a perder este tipo de sustancias más todavía masivamente. Ya, entonces, esto, como ustedes saben que el paciente ya tiene nefropatía, que es de tipo crónico, y en el riñón se catabolizan hormonas como por ejemplo la insulina,
y como ese riñón está enfermito y no lo cataboliza, predispone más al paciente a sufrir de una complicación aguda de la diabetes muy importante, que es la hipoglicemia. Y encima que toma antidiabéticos orales que son de aclaramiento renal, como ese riñón sigue enfermito, tampoco va a poder excretarlo. Entonces, las hipoglicemias en estos pacientes son importantes, ¿ya? Los pacientes diabéticos que ya tienen daño renal crónico hacen complicaciones agudas, y de ellas la más peligrosa es La hipoglicemia. la hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, eso ahí es importante. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Vamos, ¿qué más pasa por aquí? ¿Y el doc qué pasó? Verónica, ¿y el doc qué pasó? No hay... Ya, compré bien. Porque si hubieran visto desodorante que hicieron de propaganda. ¿Cuál? Uno en sachet. ¿En serio? De Rexona en sachet. ¿Votas por Yacuta? ¿Tú tienes foto? ¿No tienes foto? No. Esa se le llevó María Fernanda. ¿Qué iban a ustedes? Van a dar eso. De verdad. Pues no, Sí, mañana. Oye,
Bueno, pero esperemos a ver qué pasa. A ver, chicos, perdón, me distraje un ratito, que ya estaba cansada de ustedes. No, mentira. A ver, ya, sigamos con la clase. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que sacar provecho de la membrana basal glomerular? ¿En qué circunstancias hay afectación de esta membrana? ¿Y a qué me conllevaría? Que ya lo hemos estado hablando. A ver, como se están desconectando, vamos a hacerlo con la lista. El que no está, obviamente tiene menos. Maecha. ¿Dónde está Maecha? Bueno, que conste. Ordeñana. Ordeñana. Tampoco. Vallejo. Peor. Arce. Yo presente aquí. Ya, chévere. Vamos. ¿Qué causas te pueden producir una afectación de esta barrera de filtración glomerular? O sea, que haya hematuria. ¿Qué te va a producir que haya algún efecto? Va a haber algún efecto cuando se dañe la membrana, la barrera de filtración glomerular. O sea, ¿qué patologías? ¿Qué circunstancias te dañan la barrera de filtración glomerular? Las glomerulonefritis, síndrome nefrítico nefrótico. Las glomerulonefritis. Pero está muy general eso, porque hay glomerulonefritis en donde hay daño a nivel del glomérulo, pero no tan específicamente en la membrana. Puede haber daño mesangial en las glomerulonefritis, con la formación de semilunas en el espacio de Bowman. Entonces, ejemplo, en la glomerulonefritis lúpica, o también en la Arce, no te oigo nada. A ver, alguien que quiera ayudar a Arce. Muy bien, nefritis hereditaria, exacto. Por la composición que tiene netamente esta de aquí, alteraciones del colágeno, como por ejemplo el colágeno tipo 4. Estamos bien con eso. Esperen un ratito que ya llegó el doctor y hay que ver si es que cambia el formato, pero bueno. Hasta eso, lo que mencionaba su compañero es importante, porque aquí hay formación de glúcidos, de colágeno, de paransulfato, y esas lesiones, cuando está dañado lo que es el colágeno... Deje ver un día. Cuando tienen alteraciones del colágeno o de esta estructura, como por ejemplo el síndrome de Alport, muy bien, hay daño de esta sustancia que se coloca aquí, formando barrera, ¿verdad? Asimismo, lesiones directamente en los podocitos o daño del endotelio como tal, ¿verdad? Donde se van a perder estas tres estructuras que impiden, o que mejor dicho, permiten la filtración sin la eliminación de sustancias que no deberían de ser normalmente excretadas. Yo pensé que era mentira. No, pero yo pensé que ella me estaba viendo la cara. Había sido cierto. Una pregunta. Dígame. ¿Los aminoglucósidos también pueden dañar esta membrana o no? A ver, ¿qué efecto te producen los aminoglucósidos? ¿Qué daño te producen? Los aminoglucósidos todos sabemos que son nefrotóxicos, ¿verdad? Y ahí está, creo que de este grupo me preguntaban qué iban a hablar acerca de nefroprotección. Entonces ellos tienen que tener en cuenta eso. Pero bueno, a ver, cuando hablamos de que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ¿a qué nos referimos?
que se acumulan en la membrana. O sea, por ejemplo, el aciclovir que se acumula a nivel de la membrana, de la membrana capilar y produce una nefritis. Produce daño renal. Ya, pero bueno, yo pregunté sobre los aminoglucósidos. Ahora, el aciclovir no es un aminoglucósido, de hecho ni siquiera es un antibiótico, aunque sí es nefrotóxico, es un fármaco nefrotóxico, pero por ahí estudien bien la farmacología, porque eso ahí es importante que lo diferencien cuando veamos esto aquí. Pero O sea, bueno, sí, en el sí, caso... pero me refería como fármacos, o sea, se acumulan. ya, como fármaco nefrotóxico. Ya. Ajá. Ya. ¿Cómo se llama? El chico que... Ahorita. Pero ahí los corto o seguimos. Porque, bueno, se supone que eran solo 2 horas y media. Ya. Van a sonar, porque después me asusto que es temblor y salgo corriendo. ¿Yo me puedo quedar? Va a haber un ratito, chicos. A ver, chicos, vamos. Su compañero preguntaba acerca, ¿qué fue lo que preguntó? Preguntó si los fármacos se acumulan en la barrera y la dañan, creo. Y otra compañera de ustedes habló sobre el aciclovir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante saber? Hay muchos fármacos. Esas son las alarmas, Verónica, anda, que ya, chao. Estamos en un simulacro, así que esperamos que se derrumbe el edificio, por... Ya, ok. Sí, ya, pero me dijo que yo me quede porque estoy en clase. Ya salió Verónica, ya, chao. Bueno, hay muchos fármacos que son nefrotóxicos, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros hablamos del término nefrotóxico, tenemos que tener en cuenta que generalmente son los fármacos que van a tener una excreción renal importante, ¿ya? ¿Qué sucede? El daño es en la barrera de filtración o es en otra estructura de la nefrona. Hola. A ver, Uye dice, sufren una filtración y una pequeña porción por toxicológicamente importante del aminoglucósico total filtrado y reabsorbido por las células proximales, está en resolución ya. Pero si ustedes van a buscar en internet y encontrar el contexto sobre lo que significa, entonces, ¿y por qué no está oyendo del simulacro, amigo? Me caía. Ya, es que también me da miedo, es lo que me va a caer. A ver, chicos, la excreción, ¿verdad? Estos se secretan libremente por vía renal y de allí pueden acumularse en el segmento apical de lo que son las células tubulares y producir daño, especialmente en el túbulo contenedor proximal y distal. ¿Ya? Eso es importante. Es un daño, una toxicidad tubular la que ocurre ahí, ¿sí? Lo que pasa es que están preguntando que cuando se filtra un fármaco, si produce daño en la membrana o dónde mismo. Yo les hablo que la claramente renal, pero hay una toxicidad. A ver, escucha. Yo ya les dije a ustedes y les vuelvo... Prendan las cámaras, chicos. Prendan las cámaras. Yo ya les dije a ustedes y les vuelvo a repetir. Siempre manéjense por lo siguiente. Siempre manéjense por lo siguiente. El tipo de moléculas. Entonces, les pregunto, las moléculas, que en este caso hablemos de los metabolitos de los fármacos, ¿cómo son esas moléculas? Desde el punto de vista de la clasificación de las moléculas, ¿cómo son esas moléculas? ¿Pequeñas, grandes o medianas? Por lo regular son medianas y grandes. Medianas y grandes. Por otro lado, esas moléculas tienen carga eléctrica, ¿sí o no? Los de los fármacos. Hablen, chicos, hablen. Sí, sí tienen. Por lo tanto, ¿son aniones o cationes? ¿Cuáles son los aniones? Los que no tienen carga, los cationes son los que tienen ¿Cómo carga. que no van a tener carga los que son aniones? Aniones cargados negativos. Y los cationes son positivos. Entonces habrán fármacos con sus respectivos metabolitos que sean sustancias aniónicas o sean sustancias catiónicas. Y si son moléculas medianas a grandes, ¿por dónde se van a eliminar? Por la vía renal. ¿Por qué parte de las nefronas se van a eliminar? Túbulo. Por los túbulos, a través del proceso de Filtración. No, pues si es los túbulos, no son los Excreción. ¿Cuáles son los secreción tubular. Recuerde que aquí estamos hablando de filtración glomerular. ¿Sí ven? Entonces, los fármacos, sus respectivos metabolitos, se eliminan por la orina a través del proceso de secreción tubular. Aquí viene una pregunta que ustedes la van a responder fácilmente porque la mayoría, hombres y mujeres, nos agrada el deporte y tenemos simpatía por tal o cual equipo o tenemos simpatía por tal o cual jugador. Entonces yo lo digo no de manera peyorativa, sino que así es conocido en el mundo deportivo. El marihuanero barcelonista, ¿ese cómo que se llama? Michael Arroyo. Es el marihuanero Arroyo. ¿Qué le encontraron? ¿Y en qué sustancia le encontraron marihuana? En la orina, sí. En la orina, ¿sí? A Maradona, ¿dónde le encontraron la droga, la cocaína? En la orina. ¿Se da cuenta? Entonces estamos hablando de sustancias, ¿verdad?
que se secretaron tubularmente y se eliminaron a través de la orina. Por eso es que las pruebas antidoping fundamentalmente son en la orina. ¿Está claro? ¿Sí ve? Y es por secreción tubular. Y como la pregunta de ustedes me permite enseñarles mucho más, ¿por qué Maradona era hipertenso? ¿Y qué tiene que ver la cocaína con la hipertensión arterial? Porque la cocaína es un metabolito que compite por las bombas secretoras de las catecolaminas. ¿Sí ve? De las bombas secretoras de las catecolaminas, que son, pues usted sabe, sustancias vasoconstrictoras. Y si yo uso la palabra que compiten, ¿a qué me refiero desde el punto de vista farmacológico? Me refiero exactamente a la competencia. En una competencia hay ganadores y perdedores. En una competencia unos llegan primero en el atletismo, unos llegan primero y otros llegan segundo o tercero. Es decir, compiten por el primer lugar. Entonces, recuerde que la vida social de todos los seres humanos depende fundamentalmente de la acción biológica o de ciencias naturales. Entonces, la palabra competencia es una palabra biológica. En este caso, sirve para comprender desde el punto de vista de la farmacología que determinados sitios celulares, en este caso, los aniones o cationes endógenos, como las catecolaminas, porque recuerde que usted que las catecolaminas son formadas ¿por quién? ¿Quién secreta las catecolaminas? Las glándulas suprarrenales. ¿Sí ve? Las suprarrenales, ¿verdad? Y cumplen la función. Bueno, hay una diversidad de funciones, pero en todo caso tienen receptores adrenérgicos y no adrenérgicos, pero básicamente son vasoconstrictoras, pero también pueden ser vasodilatadoras, dependiendo del receptor. Pero en este caso de las catecolaminas que producen el feocromocitoma, para citar un ejemplo, que es una forma de presentación de hipertensión arterial, es porque las células cromafines de las glándulas suprarrenales secretan no fisiológicamente catecolaminas. Pero normalmente cualquiera de nosotros, por situaciones, estados emocionales o características de cada persona, secretamos más o menos catecolaminas. Pero ahí viene mi expresión para que me comprendan hombres y mujeres. Las hormonas son igual que ese man o que este man. No piensa, no oye, no siente, no tiene sentimientos. Simplemente actúa. Nada más. Así son las hormonas. Simplemente actúan. Y una vez que cumplen su función, las que quedan en el torrente vascular tienen que ser pues eliminadas. ¿Me explico? Catabolizadas y eliminadas. Entonces son eliminadas, en este caso las catecolaminas por el riñón. Entonces, los metabolitos de la cocaína compiten por estos sitios de unión o estos receptores o secretores de estas bombas secretoras de cationes o aniones orgánicos. Y se va a quedar las catecolaminas en el torrente circulatorio, vasoconstriñen y después de un tiempo, meses o años, ese cocainómano termina siendo un paciente hipertenso. Además de la hipertensión arterial, la nefrotoxicidad y por ende la enfermedad renal crónica. Miren ustedes cómo de una simple pregunta que ustedes desarrollaron o plantearon, yo todo lo que he hablado. Entonces, les aconsejo que asimismo siempre pregunten y yo trataré en lo que pueda conversar, darles un resultado. Y si ustedes no están satisfechos, igual que el político, debatan. Vayan, sigan preparándose y a la siguiente clase tráiganme la información, que yo no tengo reparo alguno en decirle, joven Emanuel, Emanuel tiene un nombre bíblico, pero también un nombre de artista. Entonces, yo sabré reconocer, tienes razón, Emanuel, creo que me faltó a mí actualizarme. Yo no tengo ningún reparo en decirlo. Quiero aprovechar los últimos 9 minutos para, sobre la base de
el resultado de la gasometría que tienen en sus manos o en sus celulares. Por favor, vean todos el celular, el chat, el WhatsApp, donde está la gasometría. Ayer con Lisset nos quedamos desarrollando cuestiones relacionadas con el equilibrio ácido-base. Eso es muy extenso y aprovechemos de los ejemplos, de los casos clínicos para aprender. Entonces, cuando usted esté ante un desarrollo, ante un resultado de una gasometría arterial, lo primero que usted tiene que ver es el pH. Ahí le pregunto a María José o a Alexander Salavarría o a Sonia Huía que por favor ponga la foto, o a Parco. Cámara, chicos. Puta que tu papá o tu mamá no te ha querido, Parco te ha puesto. Manaba de ser Parco Cristian. Es mi apellido. Ah, bueno. Tú ya sabes gramaticalmente qué significa Parco. Eres un parco. Corto de palabras para hablar, muy seco. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando usted tenga una gasometría, lo primero que tienen que ver es el pH. Al ver el pH, ¿ustedes qué dicen de acuerdo a ese pH? ¿Qué tiene ese pH? Acidemia. Acidemia. ¿Por qué acidemia? Porque el valor del pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Si la palabra clave es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones, ¿cómo debe estar el pH? ¿Alcalémico o acidémico? Perdón, ¿debe estar bajo o alto? Bajo. Bajo. Porque el pH es el resultado de ser inversamente proporcional a la cantidad de ácido. Es decir, a un pH bajo, mayor cantidad de hidrogeniones. Entonces, estamos ante un paciente que tiene acidemia. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Los ácidos por dónde se eliminan? Por la vía respiratoria y por la vía renal. ¿Por dónde se eliminan los ácidos? Respiratoria y renal. Se eliminan por vía respiratoria y por vía renal. La vía renal también se la conoce como la vía metabólica. Por lo tanto, puede haber enfermedades renales que están asociadas al pulmón. Y eso era lo que antes se llamaba el síndrome pulmón-riñón. Como también llamábamos el síndrome cardiorrenal. Y ahora ya no llamamos síndrome cardiorrenal, sino que llamamos... llamábamos enfermedad cardiorrenal. Ahora ya le llamamos síndrome cardiorrenal grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y grado 5 también, creo. ¿Sí ves? Pero a nivel de los trastornos pulmonares y renales que pueden darse al mismo tiempo, seguimos llamándole síndrome pulmón-riñón. Y hay una cantidad de síndromes ahí, como el Goodpasture, el Short-Strauss, polengitis microscópica, Goodpasture, ¿cuál es la otra? Granulomatosas de Wegener, ya, ¿sí ves? Es decir, hay una cantidad de enfermedades que afectan a los riñones y afectan a los pulmones. Porque precisamente el pulmón y los pulmones y los riñones, ¿de qué se encargan? De mantener Equilibrio ácido-base. Ácido-base. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un rango de 7.35 a 7.45 de pH y entendiendo el rango medio eficaz 7.4, que equivale a 40 nanomoles por litro, ¿qué trato de decir con eso? El 7.4 equivale a 40 nanomoles por litro de ácidos libres o hidrogeniones. Pero fíjese usted que los hidrogeniones, como metabolitos o como átomos de ácido, de hidrogeniones, de hidrógenos, ¿de dónde provienen? Del metabolismo celular. Provienen del sexo.
provienen de las comidas, provienen del deporte. Claro, eso es verdad. ¿Sí ve? Provienen del sexo, provienen del deporte, provienen de las comidas. Pero fundamentalmente, ¿de dónde provienen los ácidos? Del metabolismo de las comidas, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. ¿Qué ácidos se eliminan por la vía respiratoria? Dióxido de carbono. ¿Qué ácidos? ¿Qué ácido? Está bien, ácido carbónico, perfecto, pero disociado, ¿ya? Pero, ¿de dónde provienen esos ácidos? Esa es la pregunta. Esos ácidos provienen del metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. Por esa razón es que el paciente diabético, ¿qué puede tener? ¿Qué tipo de acidosis puede tener el paciente diabético? Cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética, ¿se da cuenta? ¿Bien? ¿Sí ve? Una cetoacidosis. Está la carga hidrogeniónica de ácidos que no se pueden eliminar rápidamente como deben de eliminarse. ¿Y por qué uso la palabra rápidamente? Porque rápidamente, por cuestiones de segundos o minutos, eliminamos CO2 permanentemente. ¿Sí ve? ¿Y de dónde proviene el CO2? Entonces, ahí pongan lo siguiente. Enséñenme los que están en la foto, una pluma o un lápiz. Muestren una pluma. Ya. O una hoja. Perfecto. En el centro de la hoja van a poner, ¿cómo se llama? Sí, pero la nomenclatura es química. Nomenclatura. Es que no les diga para que se... Entonces pongan en el centro la nomenclatura química del ácido carbónico. Y cualquiera de los 5 que estoy viendo ahí, dígame cuál es la nomenclatura química del ácido carbónico. H2CO3. ¿Ah? H2CO3. H2CO3. Muy bien. El ácido carbónico es un ácido débil. Como es un ácido débil, puede ser fácilmente disociable. ¿Quién disocia el ácido carbónico? La anhidrasa carbónica. Intra o extracelularmente. Es decir, la anhidrasa carbónica puede estar en el interior de la célula, como puede estar en el vascular, como puede estar en el intersticio renal o en el intersticio. ¿Ya? En este caso que nos interesa a nosotros el intersticio renal. Muy bien, háganse la idea de que ustedes son la anhidrasa carbónica y disocien para la derecha y para la izquierda el ácido carbónico. Recuerden que ya le dimos el libro bibliográfico, que es el de Burton Rose, que dice trastornos electrolíticos y equilibrio, ¿cómo es? Estudio de electrolitos y equilibrio ácido-base. No sé cómo se llama el libro. Sí, electrolitos y equilibrio ácido-base. Ya disocien para la derecha y para la izquierda. O sea, de un lado queda un átomo de hidrógeno y el bicarbonato. Y del otro lado, Agua y CO2. Agua y CO2. ¿Dónde ocurre eso? En el vascular. En el vascular. En el vascular. ¿Y en el vascular qué se va a filtrar? CO2, no. ¿Cómo se va a filtrar en el vascular CO2? ¿Por dónde tú eliminas el CO2? ¿En el acto sexual, en la comida o en el deporte? ¿Por dónde lo eliminas? ¿Por qué vía? ¿Por dónde lo eliminas? Así ves, en la respiración, en lo que se llama el intercambio alveolo capilar. Entonces, los capilares, ¿qué están llevando? El CO2. Y los alveolos pulmonares, ¿qué están recibiendo? El oxígeno. Entonces se produce ese intercambio alveolo capilar. En síntesis, entonces los hidrogeniones provenientes del metabolismo proteico, del metabolismo hidrocarbonado, no me equivoco, o de las grasas, así como también de la actividad celular, el ejercicio celular,
¿verdad? El ejercicio físico, cualquiera que te sea, exactamente, y elimina los hidrogeniones por la vía respiratoria. Por eso es que hay esa respiración jadeante de los deportistas o de cualquier otro tipo de ejercicio. En este caso dije el sexual. ¿Ya? Entonces, el CO2 se elimina por la vía respiratoria. ¿Y qué queda en el vascular? El agua. Y en el vascular, ¿qué ha quedado también? Bicarbonato y un hidrógeno. Entonces, ese bicarbonato, al quedarse en el vascular, ¿qué va a ocasionar? Va a amortiguar los hidrogeniones. Y otra vez, ¿qué se va a formar? Ácido carbónico. Es decir, ese equilibrio ácido-base lo vas a tener hasta que cada uno de nosotros se muera. Eso es infinito. Hasta que tu vida acabe. Eso es cada segundo, cada minuto. ¿Sí ve? Y otra parte, el bicarbonato, ¿qué va a ocurrir? Se va a filtrar por el riñón. Al filtrarse por el riñón el bicarbonato, la célula que va a secretar los hidrogeniones, y al filtrarse el bicarbonato al intersticio renal y las células tubulares al secretar hidrogeniones, ¿qué van a formar? Ácido carbónico. ¿Y qué va a venir? La anhidrasa carbónica, y va a disociar en CO2 y agua. ¿Y el CO2 qué va a hacer? A entrar al interior de las células tubulares porque es liposoluble y no tiene carga, igual que la urea. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar porque ya son las 1 de la tarde. Pero en todo caso, ya sabes tú que tienes que ver lo primero, el pH, para ver si hay una acidemia y alcalemia. Y si ya entiendes que el bicarbonato es el principal amortiguador extracelular, ya sea a nivel del vascular o a nivel del intersticio, ¿qué va a pasar con el bicarbonato si hay una gran carga ácida producto de algo que tú ingieres o algo que te inyectaste? ¿Qué va a ocurrir con el bicarbonato? Va a tender a aumentar para compensar. ¿Aumentar? ¿O va a disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay una terrible carga ácida. Pero normalmente, fisiológicamente, no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar nada fisiológicamente? Porque la máquina más perfecta... Va a compensar. No, ¿qué compensar? La máquina más perfecta que se ha desarrollado de entre todos los seres vivos ha sido el ser humano. Así como en la epidemia de COVID-19, nuestro sistema inmunológico lo ha aprendido a conocer la mayor parte de la humanidad, es precisamente nuestro sistema inmunológico el que nos va a salvar. ¿Por qué? Porque al introducirse una vacuna que es virus vivos atenuado o una parte genética del virus, hará que nuestro sistema inmunológico que desarrolle anticuerpos y neutralice, anticuerpos neutralizantes, por eso se llama, producido por los linfocitos, en este caso las inmunoglobulinas. Entonces, asimismo, nosotros, ¿qué tenemos? Bicarbonato, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica que disocia el ácido carbónico en bicarbonato y un átomo. Y consecuentemente el bicarbonato se va a filtrar, va a amortiguar los hidrogeniones que salen por las células tubulares, pero va a venir la anhidrasa carbónica y va a ser CO2 y agua. Y ese CO2 en el interior de la célula tubular se va a unir al grupo oxidrilo del agua y ¿qué va a formar? Más bicarbonato. Y también tenemos otra sustancia que se llama citrato. Entonces ese citrato se va a reabsorber también en las células tubulares y se va a convertir en bicarbonato. En otras palabras, siempre vamos a tener bicarbonato para filtrarse, para reabsorberse, para regenerarse. Nunca va a faltar bicarbonato. Pero si Diego Veloz, ¿verdad? Diego Veloz se pega una chupi, hueputa del puta, con esos puros, con esa guachaca, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a Diego Veloz? Que probablemente ese puro, ¿verdad? Destilado en esas destilerías artesanales, ¿qué le va a producir? Una cantidad, ¿sí o no? En este caso, una gran cantidad de ácido metílico, no etílico, sino metílico, que va a superar a la capacidad de
amortiguación del bicarbonato. ¿Y qué le va a traer como consecuencia a Diego Vélez? No sé, Una terrible acidosis. acidosis metabólica. Por lo tanto, entonces, si primero vemos el pH, acidemia, luego, ¿qué tenemos que ver? El bicarbonato. ¿Cómo va a estar el bicarbonato si hay una acidosis metabólica? ¿Alto, normal o bajo? Alto. ¿Cómo? O sea, si amortigua, si es compensado va a estar alto, pero si no está compensado. No, que eres loca, te vuelvo a repetir y entiéndeme la filosofía. Nosotros, los seres humanos, somos la máquina más perfecta que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Entonces tenemos permanentemente transformación, regeneración y reabsorción de bicarbonato, gracias a la anidrasa carbónica que disocia al ácido carbónico en bicarbonato y un hidrogenión. Entonces, pero eso estamos hablando del metabolismo endógeno, sobre la base de que la amortiguación que hace el bicarbonato, ¿de qué tipo de amortiguación hace el bicarbonato? Principalmente de las comidas, María José, de las comidas, por favor. Pero si tú te vas a meter otra cosa en tu organismo, por tu boca o por la vena, que produzca ácidos, ¿qué te estás produciendo? Una carga adicional de ácidos que puede superar la capacidad de amortiguación del bicarbonato. Entonces, por lo regular, eso ocurre con otro tipo de ácidos que específicamente sería, en este caso, el ácido metílico, que es un ácido que se utiliza para la preparación de los licores, pero que químicamente estructurado por el apoyo profesional de los químicos, de los ingenieros químicos, ese ácido metílico está en pequeñísima cantidad, porque principalmente lo que la gente utiliza la palabra ha sido rebajado, es decir, ha sido formado químicamente en alcohol etílico. Pero si Diego se mete esa pendejada, esa guanchaca de un licor artesanal, ¿qué se está introduciendo al organismo? Desgraciadamente, una gran cantidad de hidrogeniones que va a superar la capacidad de amortiguación del bicarbonato. Entonces supera la cantidad de hidrogeniones a la capacidad de amortiguación del bicarbonato. ¿Y cómo vas a evidenciar en una gasometría el bicarbonato? Disminuido. Si ves, entonces cuando usted tiene una acidemia, tiene que ver el bicarbonato. ¿Y cómo va a estar el bicarbonato? Disminuido. Entonces usted dice, tiene una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto tiene de bicarbonato el paciente? 21. 21. Entonces usted dice, tiene una acidosis metabólica. Eso es lo primero. Perdón, eso es lo segundo. Primero, la acidemia. pH bajo. Entonces hay una gran carga de ácido. Segundo, la evidencia. ¿Cuál? El bicarbonato se ha consumido. Y aquí tiene 21. Pero el bicarbonato va de 22 a 27. Rango medio 24. Por lo tanto, ha habido un pequeño consumo. Muy bien. Entonces, ahí ¿a dónde va usted cuando cree que es una acidosis metabólica? Y aquí terminamos. ¿Qué es lo tercero que va a buscar? La PC2. La compensación respiratoria. ¿Por qué es posible realizar la compensación respiratoria? Es posible lograr la compensación respiratoria porque el CO2, ¿qué es? Ya dije, ¿qué es? Liposoluble, no tiene carga eléctrica. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a traspasar? La barrera hematoencefálica. ¿Y a dónde se va a dirigir? Al centro de la respiración, al centro respiratorio en el cerebro. Y lo va a activar. ¿Y qué lo va a activar? Al activar el centro respiratorio va a hacer que se acelere la respiración para tratar de eliminar ahora los hidrogeniones por la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo va a estar la POCO2 en una compensación respiratoria de una acidosis metabólica? ¿Cómo va a estar?
¿Alto o bajo? Alto. ¿Cómo va a estar alto? Si el CO2 acaso usted lo va Disminuido. ¿acaso el CO2 usted lo va a retener? Tiene que eliminarlo. Entonces ahora va a eliminar más CO2 que de lo normal. Entonces, ¿cómo va a estar la PCO2? ¿Alta o baja? ¿Ah? Va a estar baja. Disminuida. ¿Y cuánto tiene el paciente de PCO2? 47. 47. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una acidosis metabólica no compensada, porque debería de estar baja para estar compensada, o es compensada, más allá de lo normal, ¿me entiendes? Pero no, aquí está elevada. Entonces, si está elevado la PCO2, ¿qué es lo que usted tiene que pensar? Que hay una obstrucción respiratoria que está reteniendo el CO2. ¿Sí se da cuenta? Porque normalmente María, Cristian, Gregory, todos los humanos, ¿qué hacemos con el CO2? ¿Lo eliminamos o lo retenemos? Eliminamos. Lo eliminamos. Y si no lo podemos eliminar y lo retenemos, ¿qué tenemos a nivel respiratorio? Una obstrucción respiratoria. Una obstrucción respiratoria. Vaya usted entonces a ver todas las enfermedades que ocasionan ¿qué? Obstrucción respiratoria. ¿Va entendiendo? ¿Ah? ¿Sí ve? Qué sencillo. No es que es sencillo, sino que usted está estudiando en Estados Unidos, en Harvard. ¿Sí ve? Y en 10, 15 minutos le he explicado equilibrio ácido-base. Una parte, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Yo estoy casi seguro que nadie le ha explicado así, porque no es fácil. ¿Sí ve? Claro, eso es años de experiencia académica, profesional, porque uno ve pacientes. Entonces yo hago las cosas en vivo, con, en este caso, vaya ¿cómo se llama? La gasometría del paciente. Entonces este paciente, para finalizar, tiene un trastorno mixto, porque tiene una acidemia, tiene caído el bicarbonato y tiene subida la PCO2. Entonces un trastorno mixto. Tiene acidosis metabólica y tiene acidosis respiratoria. Claro, si ustedes ven la radiografía, no, ¿sí vieron la radiografía? ¿Ah? ¿Sí vieron la radiografía? La evidencia de una neumopatía. Ok, nos vemos, muchachos. Listo, chicos, bye bye. El sábado nos vemos entonces. Me envían el listado, por favor. Luego. Muchas gracias. Hasta luego.